¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Muchas gracias por acompañarnos de cara ya al fin de semana. Y a continuación, un adelanto de la información que esta noche tenemos preparada para usted. Asesinan frente a su familia a ex subdirector de la policía de Puerto Vallarta. Su esposa y su hija resultaron lesionadas. Arrasa incendio con 3 mueblerías improvisadas en Guadalajara. 3 familias lo perdieron todo. Capturan a un hombre acusado de matar a balazos a la mascota de su vecina en la colonia Chapalita. A este hombre lo detuvieron por asesinar a la mascota de su vecina, un caso que se suma a otros tantos de maltrato animal aquí en Jalisco. Envenenamiento, golpes, disparos, abandono, agresiones que pese a estar tipificadas en el Código Penal del Estado, se documentan con relativa frecuencia. El caso que le compartimos esta noche se registró en la colonia Chapalita en Zapopan. Una perrita murió tras recibir un disparo presuntamente desde una vivienda vecina. De acuerdo con la investigación, la agresión habría ocurrido desde la azotea de un domicilio colindante con la casa de la dueña del animal. La denuncia por crueldad animal activó a las autoridades de la Fiscalía del Estado, que iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido. Este 16 de abril, agentes realizaron un cateo en el inmueble señalado. En el lugar fue detenido Álvaro N., identificado como el presunto responsable. Durante la intervención también fueron aseguradas varias armas de fuego, entre ellas una pistola, un revólver y un rifle, además de cartuchos útiles y cargadores abastecidos, elementos que ya forman parte de la investigación. Peritos forenses trabajan en los dictámenes para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos. Mientras tanto, el detenido quedó a disposición del Ministerio Público. El caso no solo apunta a un posible delito, sino que vuelve a poner sobre la mesa la violencia contra los animales, una problemática que sigue generando indignación social y exigencias de justicia. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Bueno, pues el caso que le presentamos esta noche se suma al que le presentábamos recientemente en el municipio de El Salto, en donde también dispararon a otro perro. Este sí logró salvar la vida. Un caso que se suma al de 52 perros que permanecían hacinados en un departamento de la colonia Infonavit Estadio. Un caso que se suma a otros más relacionados con condiciones de abandono en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara. Un delito que, como otros tantos, queda pues prácticamente en la impunidad. Mire, en los últimos 12 años apenas han sido dictadas 4 sentencias condenatorias. Un tipo de delito que queda, insisto, prácticamente impune y que por supuesto tiene que obligar a las autoridades a redoblar esfuerzos en materia de investigación, seguimiento y en la aplicación de las penas que contempla el Código Penal de Jalisco. Contempla cárcel y la realidad es que prácticamente nadie queda tras las rejas por la comisión del delito de maltrato animal. Y vamos ahora a otros temas. Vamos con mi compañero Israel Orozco, quien esta noche nos da cuenta de un nuevo hecho de violencia en contra de una mujer en el municipio de Zapopan. Israel, muy buenas noches. Adelante con el reporte. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches, te saludo con gusto. Estamos en la colonia Froviste Zapopan, o Estatuto Jurídico, según como lo conocen algunos vecinos. Bueno, en este lugar se registró pasada las 7 de la noche un feminicidio. La víctima, nos han dicho de forma preliminar, bueno, venía desde el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y recientemente se había cambiado a un fraccionamiento cercano de aquí. La mujer venía en compañía de sus hijos, uno que es mayor de edad y la pequeña de aproximadamente 16 años. Los dos pequeños, bueno, ya están con el Ministerio Público platicando, aportando datos de lo que pudo haber suscitado en este lugar. Se sabe, bueno, de forma también preliminar, que los responsables habrían escapado en una motocicleta. La mujer caminaba por este andador, se nota completamente oscuro,
y es aquí donde se acercan y le disparan en por lo menos 3 ocasiones. Se ha localizado un casquillo percutido del calibre 9 milímetros. Ya la carpeta de investigación se maneja por el protocolo de feminicidio. Vamos a estar pendientes del esclarecimiento del caso, el seguimiento sobre todo para ver si la Fiscalía hace bien el proceso de investigación para dar con los presuntos responsables. Es parte de la crónica, es parte del reporte. Buenas noches. Israel, te agradezco mucho la información. Muy buenas noches. Ahí tiene usted todos estos datos preliminares relacionados con una agresión nuevamente en contra de una mujer. En este contexto vale la pena recordar que Jalisco terminó el año pasado con 35 feminicidios, que, ojo, no necesariamente quiere decir que se trate solamente de 35 mujeres asesinadas. Hay que recordar que no todos los homicidios de mujeres terminan siendo tipificados como feminicidios. De cualquier manera, con estas cifras, con estas estadísticas, Jalisco cerró el año pasado entre los primeros lugares a nivel nacional en violencia en contra de las mujeres. Y hablando de esto, de hechos de violencia, vamos a Puerto Vallarta, en donde un exmando policial de la corporación municipal y su familia fueron atacados. Él perdió la vida, su esposa y su hija delicadas. Fue asesinado a tiros el ex subdirector operativo de la policía de Puerto Vallarta, Jalisco, René Méndez Vázquez, en un ataque directo registrado en la delegación Ixtapa. De acuerdo con los primeros reportes, el exmando, quien recientemente había sido movido a la comisaría de Guadalajara, circulaba por la carretera a Las Palmas en compañía de su esposa e hija, cuando sujetos armados a bordo de al menos 2 vehículos le cerraron el paso y abrieron fuego varias veces. Tras la agresión, el exfuncionario murió en el lugar, mientras que su esposa e hija resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas de urgencia a un hospital para su atención. El ataque quedó captado por cámaras de una purificadora propiedad del propio exmando, grabaciones que no fueron compartidas por el Ministerio Público, pero que ya son analizadas por las autoridades para dar con los responsables. Para Imagen, Israel Orozco. Esta tarde, un incendio nuevamente en el área metropolitana de Guadalajara se convirtió en noticia. Las llamas que consumieron una fábrica de muebles de madera improvisadas, algunos establecimientos como bodegas en el municipio de Guadalajara, esto afectando por lo menos a 3 familias que terminan perdiéndolo prácticamente todo. Pues ya perdimos todo prácticamente, entonces no tenemos con qué seguir trabajando, no tenemos manera de salir adelante si no es en nuestro negocio, que es lo que sabemos hacer, trabajar con los muebles. El patrimonio de 3 familias se redujo a cenizas tras un incendio que afectó varios locales donde se fabricaban muebles de madera. El fuego no solo consumió la materia prima, también arrasó con más de 10 años de esfuerzo. 3 familias, pues cada quien, hijos, personas adultas, y pues todos perdimos todo. El hecho ocurrió sobre Avenida Río Nilo en su cruce más cercano con Avenida Mercedes Celis, al oriente de Guadalajara. Al llegar realizamos maniobras de extinción, desfocación, así como remoción y enfriamiento. ¿Tenemos víctimas? De momento no, descartamos víctimas, únicamente unos caninos que estaban ahí. Al parecer uno previamente sí se identifica como un canino que estaba amarrado. Entre cenizas y estructuras ennegrecidas, el lugar quedó marcado por la pérdida total. Esto es lo único que se alcanzó a rescatar de toda la cantidad de muebles que había al fondo. Esta es la parte trasera que aseguran algunas personas. Aquí pudo haber iniciado todo. Se escucharon una serie de explosiones y de ahí se vino el incendio. Por ahora un futuro incierto para quienes dependían de ese trabajo. Esperan recuperarse y pronto, pues es la segunda vez que su patrimonio se quema. Para Imagen, Israel Orozco. Un segundo percance de características muy similares, lo que obliga a revisar con mucho mayor rigor, particularmente por parte de las autoridades municipales, en qué condiciones se está desarrollando esta actividad económica.
que tiene que ser regulada, que tiene que ser supervisada y en este caso, bueno, pues apoyar a quienes están pasando por un momento tan complicado. ¿Y sabe qué terminó también en cenizas este viernes? Una unidad de mi macroperiférico. Un camión del sistema de mi macroperiférico terminó completamente consumido por el fuego, generando alarma, pues en un inicio se creía que había personas atrapadas. El incidente se presentó sobre Periférico a la altura de Avenida Artesanos, en la zona de San Miguel de Huentitán, donde múltiples reportes alertaban de un camión del transporte público siendo consumido por el fuego. Bomberos de Guadalajara no tardaron en llegar, encontrando el camión completamente envuelto en llamas, por lo que de inmediato iniciaron las maniobras para controlar y sofocar el fuego. Era. Pero, ¿por qué? Es en el macro. ¿Qué pasó? Afortunadamente el conductor alcanzó a desalojar a todos los pasajeros a tiempo, evitando una tragedia. Estaba el vehículo prácticamente propagado, lo cual iniciaron a hacer maniobras de extinción y control y combate de incendio. Se descartan personas lesionadas, afortunadamente pese al aparatoso del accidente, el chofer oportunamente bajó a las personas que venían en el vehículo. El incidente generó incertidumbre en redes sociales, ya que en un primer momento fue vinculado con los hechos de violencia registrados tras el abatimiento del Mencho. El vehículo de transporte terminó en pérdida total. De manera preliminar, autoridades indicaron que el incendio pudo haberse originado por una falla mecánica, aunque las causas continúan bajo investigación. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y vamos ahora a la zona de López Mateos Sur, escenario de un fuerte percance vehicular. Un aparatoso choque múltiple se registró durante la madrugada en Avenida López Mateos, generando importantes afectaciones viales en el ingreso a la ciudad. El percance ocurrió a la altura de la calle Justo Sierra, en la colonia Agua Blanca, en Zapopan, donde trascendió que un tráiler de doble remolque se encontraba realizando un corte a la circulación para incorporarse hacia las calles de la colonia. De acuerdo con la versión de los involucrados, la primer camioneta logró frenar a tiempo, sin embargo fue impactada por otro vehículo tipo SUV y posteriormente por un automóvil de plataforma digital con pasajeros. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron a personas lesionadas. Todos los involucrados fueron valorados por servicios médicos municipales y firmaron desistimiento. Luego de que por fortuna no se registraron a personas lesionadas, elementos de la policía vial del grupo Ocelotes dieron la instrucción de remover los vehículos para evitar tráfico en la zona. Cabe resaltar que durante las labores para liberar la vialidad, autoridades detectaron que uno de los conductores presentaba aliento alcohólico. Tras la aplicación de la prueba por parte del operativo Salvando Vidas, el resultado fue positivo, por lo que el hombre fue retenido y trasladado a la curva. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y mire, vamos a más información relacionada con otro accidente que involucra a un motociclista. Y en este caso llama particularmente la atención que quienes están involucrados también en este percance, bueno, son elementos del ejército. Un motociclista resultó lesionado tras un incidente vial en el que presuntamente estuvo involucrada una unidad del ejército mexicano. Los hechos ocurrieron minutos antes del mediodía en la colonia moderna de Guadalajara, sobre Avenida Washington, al cruce con Enrique Díaz de León, donde el conductor de la motocicleta circulaba en dirección hacia Chapultepec. Testigos aseguraron que la unidad militar habría realizado un corte a la circulación, provocando que el motociclista perdiera el control e impactara contra el costado del vehículo oficial. La situación estuvo a punto de escalar a una tragedia. Según testigos, el vehículo oficial estuvo a punto de aplastar la cabeza del motociclista. Los militares se pasaron el verde, bueno, el rojo en este caso. Nosotros veníamos derecho, se pasaron, ni siquiera se bajaron a ver si estaba bien, nada. Estuvo a 1 centímetro de que le aplastara la cabeza al camión, ni siquiera se pararon, se fueron. El motociclista de aproximadamente 25 años quedó policontundido sobre la cinta asfáltica y fue atendido por paramédicos de Samo, Jalisco. Luego de la valoración médica y tras descartar lesiones de gravedad, el afectado pudo permanecer en el sitio para mediar el acontecimiento con el ajustador de su aseguradora. Cabe señalar que la zona cuenta con cámaras del sistema C5, cuyos registros videográficos podrían ser clave para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. Hasta el momento, autoridades federales no han emitido una postura oficial sobre este incidente mientras continúan las investigaciones, informó para Imagen Alberto Mariscal. Honor, valor y lealtad son, digamos, las tres máximas del ejército mexicano que
en este caso, cuando menos de acuerdo con la denuncia que hicieron testigos de este percance, pues simplemente ignoraron lo que habían provocado. Poco les importó, nada les importó que este joven motociclista hubiera resultado afectado, estuviera herido, por lo menos golpeado, y simple y llanamente se retiraron del sitio, en espera de conocer, por supuesto, cuál es el contenido de las imágenes de las cámaras de videovigilancia para tener certezas respecto a si participaron o no elementos del ejército en este accidente y si lo hicieron y no se detuvieron y no apoyaron a los mexicanos que tienen que proteger y cuidar. Pues, ¿qué podemos esperar? Y mira, a partir de esta noche, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes comienza trabajos de rehabilitación en la carretera a Nogales y, ojo, entre el periférico y el entronque a la carretera a Ameca, que es uno de los tramos más complicados en materia de vialidad del área metropolitana de Guadalajara, a la altura de Venta del Astillero, una zona en donde se van a realizar labores de renivelación en esta vía. Los trabajos, y ojo con esto, los trabajos van a concluir hasta la primera quincena de mayo, para que usted lo tome en cuenta. Y hablando de esto de mantenimientos, el reencarpetamiento de algunas vialidades en Guadalajara ha generado un gran conflicto vial, incluso confusión. Vea lo que está ocurriendo en Avenida Hidalgo. Si usted no conduce un autobús o una bicicleta, no tiene por qué circular por aquí. Debido a las obras que inició el Ayuntamiento de Guadalajara en la Avenida Hidalgo, muchos automovilistas creyeron que era buena idea manejar por el carril exclusivo del autobús, por el cual también circulan personas en bicicleta, scooters, patinetas o patines. Imagen Noticias Guadalajara recorrió la zona de la intervención que abarca desde Avenida López Mateos hasta Contreras, Medellín, pero el hecho de que retiren los confinamientos no es una invitación a que los automóviles particulares o de servicio de taxi por plataforma invadan la zona. Aquí podemos ver cómo ese vehículo blanco simplemente se pasó al carril exclusivo del autobús o de la movilidad activa. Pretextos hay. Amigo, ¿por qué circular por el exclusivo? Voy a dar vuelta, perdón. Sí, pero aún así es exclusivo. No me di cuenta porque no hay conos. Que el carril de extrema derecha de la Avenida Hidalgo sea exclusivo ya tiene tiempo. Si son de Guadalajara, no pueden alegar desconocimiento. Pero incluso vimos que ni siquiera vehículos del Ayuntamiento Tapatío, de la Cruz Roja o incluso de la Policía Vial respetaran este carril exclusivo. Estos últimos, en cuanto vieron las cámaras, pusieron la direccional y dieron vuelta a la derecha. Al respecto, una ciclista opinó. Y creo que están aprovechando como ese huequito de que no está marcado y que no hay, por ejemplo, si alguna autoridad llegara a decirles algo, pues no van a... pues van a tener cómo defenderse, ¿no? Entonces creo que es una manera como de aprovecharse, pero también no creo que sea toda su culpa. Creo que también que no se hayan apurado con eso, que no lo tomen como prioridad dentro de las obras, también es parte pues como de las autoridades. El hecho de que desconozcan o de que no haya conos no les exime de la responsabilidad y no es justificación el que vayan a dar vuelta a la derecha y sí, eso incluye a vehículos nuevos o de gama media alta o alta. Para Imagen, Carlos Carrizales. Nos vamos, muchas gracias, feliz fin de semana, buenas noches, descanse.